Buenas a todos, ¿qué pasa tíos? ¿Qué pasa tías? Programa número 24 de Síndrome Superfluo. Yo soy Axel y bueno, la verdad es que tenía bastantes ganas de tener esta charla con esta persona que ya ha estado en el canal de alguna otra forma, ¿no? Hemos hablado de ella en este canal algunas veces. Y es una persona que nos ha acompañado mucho a muchos desde pequeños, ¿no? Ha estado en series, sobre todo de animación, que han tenido mucho impacto y mucho alcance en la sociedad española, ¿no? El tema del doblaje, ha sido la voz de protagonistas de series como Digimon, has estado en Magical Doremi, Winx Club y un montón de series que ahora repasaremos. Y es un honor poder conocerla y sé que a mucha gente le va a gustar mucho esta charla. Carolina Tack, actriz de doblaje, actriz, locución, publicidad, muchas más otras cosas. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y de tener una charla que la vamos a tener estupenda. Y que Nada, espero que os guste. segurísimo que sí. Antes, ahora ya con la cámara enchufada y tal, quería darte las gracias de verdad por estar aquí, que hayas accedido a que nos conozcamos y conozcamos un poco de tu trabajo, tu trayectoria y todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. Así que nada, muchas gracias por aceptar estar aquí. ¿Vale? Gracias a ti siempre y a todos. Vale. Cuéntame, Nada, por que vamos a ubicar. disfrutar un montón. Buah, segurísimo, y mucha gente lo va a disfrutar. Por ubicarte un poco, yo creo que la mayoría de personas que está viendo este vídeo, este podcast, te conoce. Pero bueno, tú has hecho papeles muy importantes en series muy importantes, ¿no? Tú has estado desde series, como decíamos, Digimon, Magical Doremi, Winx Club, Hantaro, One Piece, Inazuma. Inazuma Eleven. Mucha gente te conoce por ser la voz de algunos personajes del WoW, del World of Warcraft, Silvana Brisa Sí. Veloz y algunos más, ¿no? Ujú. Me dejo un montón, ¿no? Porque llevas cuántos años, llevas muchísimos años doblando. Pues sí, yo creo que 30 años. Llevo ya, 30 años. 30 años. Un montón, Mm, un montón. Pues sí. Y Y feliz, y feliz. en todos esos años, 30 o más o los que sean, además de Sí. ser actriz de doblaje, has hecho más cosas, ¿no? ¿Qué has hecho? Para que lo conozcamos un poco todo esto. Has hecho teatro, ¿no? Me has En dicho este algo. tiempo, ¿no? Sí, tú me decías que has Bueno, hecho he teatro, hecho, como ya locución. sabes, Ujú, sí, adelante. he hecho, bueno, realmente empecé con el cine. Yo desde los 9 años ya estaba haciendo cositas de cine. He tocado el teatro, he hecho dramáticos, La venganza de Don Mendo, he hecho cómicos, me he ido de gira, que se disfruta un montón también en esa parte de la vida. Y he hecho muchos personajes diferentes, ¿no? Nada tiene que ver el teatro con doblar, ¿no? La forma de interpretar, de proyectar, de actuar. No es lo mismo el teatro trabajar con el cuerpo, que te ayuda mucho, ¿no? A la hora de comunicar a la persona que te está viendo, ¿no? Que está disfrutando de la obra de teatro, Ujú. a hacer doblaje que tiene la gente que disfrutar oyendo tu voz y que pueda llegar tu interpretación, tu forma de canalizar ese personaje y que le pueda llegar a las personas que lo están viendo. Quiero decirte que es más difícil doblar que actuar frente a una cámara o actuar en un escenario, ¿vale? Ahí tienes más, dijéramos, más cosas con las que poder desarrollar el personaje que con la voz. Ujú. Y luego, bueno, pues he hecho, pues eso, doblaje, hago locuciones, realities, bueno, pues toco todos los palos, publicidad, o sea que bueno, como soy muy inquieta y me gusta aprender todo, porque no es lo mismo doblar, no es lo mismo narrar, que lo tienes que hacer con otra voz, no es lo mismo el tono de voz para reality, o simplemente una interpretación en un documental que estás haciendo de un asesino. Estoy hablando sin doblar, eso es no doblar, ¿no? Luego doblando es otra cosa. Ujú. Entonces, bueno, pues he tocado un poco de todo y si vienen más cosas, más, porque yo necesito aprender constantemente, de todos, también de vosotros, porque también aprendo de la gente que habla conmigo y me enseña muchas cosas de lo que, de su vida, ¿no? De las cosas que ha pasado y aprendo mucho también, no solo con los personajes, sino con las personas. Mira, es una forma muy buena de recibirlo, ¿no? Eso de que Sí. aprender de. Al final estamos siempre aprendiendo y aprender de los que aprenden contigo también es una forma de aprender. Tema del doblaje. Muchos te conocimos por los papeles que hemos dicho, ¿no? Papeles muy importantes que tuvieron mucho alcance. ¿Cómo Ujú. empiezas tú en el mundo del doblaje? ¿Cómo llegas tú al mundo del doblaje? Porque en algún momento tenías que empezar, ¿no? ¿Recuerdas tu primer papel?
Yo trabajé en Papá Piernas Largas, era un papel pequeño, porque cuando tú empiezas es lógico que te den cositas pequeñas también, primero para que te vayas familiarizando. También estamos hablando de también cómo eran las cosas años atrás, que bueno, ahora prácticamente igual harían, ¿no? De que te vayas familiarizando, ¿no? Con lo que es el doblaje, los tiempos de doblaje y por supuesto tienes que aprender, o sea, a estudiar hay que estudiar. A veces depende de cada persona, porque a veces son meses y a veces hay gente que necesita años, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar primero para no desviarme de lo que me estás preguntando. Pues yo empecé haciendo un papelito muy pequeñito en Papá Piernas Largas y bueno, y ahí dándome a conocer, luchando, abriéndome camino. Ya llevaba la interpretación, pero me acuerdo que hice una prueba antes de que me llamaran para trabajar. Hice una prueba y vi que el doblaje era muy complicado, que no era lo mismo que la interpretación en el teatro, ¿no? Que tenías unos tiempos cortos, que tenías que reír, llorar, emocionarte y correr hablando y de pronto a la vez lento en otra parte y que no encajaban las cosas en el personaje. Entonces esa fue mi primera prueba y ahí me dijeron que me fuera a estudiar. Entonces, bueno, estudié. Tuve la suerte que no estudié mucho tiempo, serían 5 o 6 meses, porque ya llevaba la interpretación. Por eso es importante, ahora que estoy tocando este punto, que si los que estéis interesados en el doblaje, es importante llevar también la interpretación, que es muy importante. Quien ya de alguna manera haya hecho cositas, ya tiene parte del trabajo hecho, porque claro, es interpretación. Y bueno, y enseguida pues empecé a trabajar y empecé por poco, claro, yo me apuntaba a todo lo que me llamaran para que me conocieran los directores también y aprender de los que llevaban tiempo ya y cómo lo hacían también. Entonces, bueno, pues empecé haciendo papeles pequeñitos, como empezamos todos, ¿no? Hasta que alguien te da una oportunidad de hacer un papel mayor y luego cada vez mayor hasta que haces protagonistas. Ujú, Pero eso lleva, lógicamente, un proceso, ¿no? claro. Eso. Un periodo de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué te hizo a ti decir, oye, pues esto me gusta, yo quiero seguir haciendo doblaje? ¿Qué te hizo quedarte en el doblaje una vez que lo pruebas? Pues mira, realmente el poder interpretar diferentes personajes, tanto dramáticos o dramáticos, cómicos, que chillan, como los mangas que sabes que son muy ¡oh! Y tal, ¿no? Como que susurras, como el hecho de poder trabajar en diferentes salas con diferentes personajes y poder interpretar y que sea un reto para mí el poder decir, ¿seré capaz de esto que me han dado, poder sacarlo adelante? Que unas veces sufres, ¿eh? No creas que cuando realmente, y más cuando estás empezando, ¿no? Incluso cuando ya llevas tiempo, ¿eh? También de pronto viene un personaje complicado y no es que sufras, es que es un reto y tienes como que clavar los pies en el suelo y decir, venga, a este le cojo por donde tengo que cogerle para sacarlo bien, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues lo que más, pues eso, el poder interpretar, no solo porque en el teatro pues interpretaba o cómicos o lo que fuera, pero era siempre lo mismo. Y aquí no, aquí en el mismo día podías interpretar, pues yo qué sé, 6 o 7 personajes. Entonces, me parecía muy divertido, me parecía y un reto, divertido y reto, y estar allí y decir, ¿y hoy qué me toca? No es lo mismo que decir, y hoy que tengo que trabajar en Barcelona, ya sé qué tengo que hacer de fulanita, y ya sé lo que tengo que hacer, y ya sé dónde me tengo que mover, y ya sé el teatro, por ejemplo, ¿no? Te hablo del Ujú. teatro. Aquí no, aquí era expectación todos los días. ¿Qué va a pasar hoy? ¿O qué va a pasar en este capítulo? ¿O me matarán o me convierto en una hada? Entonces, eso me hizo quedarme, porque era divertido y es divertido. Ujú. Divertido, a mí me divierte y además te digo más, esta profesión del doblaje y poder trabajar frente al micrófono y todo eso, a mí me sana interiormente y mentalmente. Fíjate, es Ujú. muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué estimulante y que es una profesión que muchos dicen que es muy bonita, ¿no? Luego, Preciosa. yo he oído papeles tuyos en los que la voz que has utilizado para el personaje no se parece nada a la voz que estás utilizando ahora para hablar. Pero hay gente por ahí que tiene el oído muy fino. Te quería preguntar si hay alguien por ahí que, a pesar de los registros que tenéis los actores y actrices, ¿hay alguien que te haya reconocido? En plan, oye, tú eres la voz de
de este personaje. Bueno, primero me ha pasado que cuando hablo de que surge, que hago doblaje y tal, ¿no? No es que tampoco yo lo cuente mucho porque yo soy un poco tímida, Mm. entonces no voy diciendo, ¡ay, que yo hago doblaje! No. Pero sí me ha pasado que, ¿pero tú qué haces? Y cuando lo he contado y de pronto hacen así, dicen, claro, es que tu voz, yo decía, esa voz me parece conocida y tal, y de pronto ya sí te ponen con el personaje que puede ser o tal, pero si tú eres, claro, y luego creo que también, vamos, creo, me ha pasado que cuando la gente se acostumbra a oírte en el cine o en televisión y a lo mejor vas a un sitio a preguntar una cosa o tal, notas que la gente es como que como tú ya has entrado en su casa de alguna manera, tu tono de voz ya ha entrado, cuando te oyen, su actitud es como muy familiar, ¿sabes? Pero que no son Qué conscientes. bueno. Sí, No, sí, no, pero no son conscientes. Pero eso es una cosa que yo he observado. Y sí. sí, y veo que de pronto, digo, es que hay que ver, digo, qué fácil, digo, de pronto era como si le conociera a la persona y me ha tratado, y a lo mejor hace un rato estaba de otra manera con otra persona, y yo simplemente lo que he hecho es hablar y bueno, pues entonces de pronto actuar de otra manera, ¿no? Entonces sí, pienso, y nos pasa igual que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando tú oyes la voz de un actor que ya tienes en tu mente, ¿no? Pienso que la gente cuando te oye porque claro, es que yo hago también muchas narraciones, muchas cosas de realities, hago documentales, o sea, entonces es como que entras en la casa, porque ellos están viendo algo, están viendo cómo se hacen casas o cómo se venden, yo qué sé, motores o depende, ¿no? Lo que tengas que hacer, ¿no? Y es como que dicen, pero yo conozco a esta persona, me parece que es alguien que oigo continuamente y me es muy familiar. Y se relajan mucho. Sí, 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 qué bueno. sí, Tiene, es la gente curioso. tiene tu voz interiorizada sin saberlo, sin Pero saber sin que eres darse tú. cuenta, como deben de tener otras, no solo la mía, sino Sí, sí, otras sí. que por lo que sea están, que les llevas, como es como la música, oye, es una música que te lleva a un cierto lugar, Sí, según la música. Entonces, como que ellos, sin darse cuenta, pues están oyendo el documental de la 2, ¿entiendes? O algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, es curioso. qué curioso. Algo así decía Claudio Serrano. Muchas veces ¿Mm? he estado en tu casa muchas veces, pero no lo sabes, o algo así, ¿no? Era como su Eso es. eslogan. O sea que Sí, en este caso lo sí, mismo, ¿no? sí, 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 es lo mismo. Yo tengo una amiga que además es vecina, y entonces ella es quien me va diciendo a mí, hoy te he oído esto, hoy has hecho esto otro, hoy hemos puesto no sé qué para ver, hoy hemos puesto, o sea, da igual, Netflix, Kiss, tal, no sé qué, Mm. y estabas en los no sé qué de los kilos, en lo otro de no sé cuánto, y digo, pues es que está más al día que yo. Más que tú, Quiero ¿no? decirte, es que es más que yo. Pero bien, bueno, me gusta porque además con ilusión me dice, tal, Sí. esto, lo otro, te he visto, tal. Y me he enganchado. Yo sí me doy cuenta que eres tú. Porque, Mm, por ejemplo, en la serie que hice de Shane, que es una serie que lleva muchos años también, o ujú, sea, no es Shane, perdón, de L Word. De L Word es otra serie que yo hice y ellas han visto mucho L Word. ujú. Entonces, hay una de las personas de la familia que dice, es que yo veo este personaje y es que solo veo a Carolina, porque oigo su voz. Y la otra, que también me conoce, pues dice, pues yo no, yo veo a Shane, que es mi personaje, ¿no? Sí, por Sí. eso te decía lo de Shane. No, no, yo veo a Shane, yo no me traslado a pensar en Carolina y tal, ¿no? Entonces, bueno, también me pasan esas anécdotas, ¿no? Sí. ¿Sabes? Me decía Rais David, que compañero tuyo, que Sí, estuvo aquí conmigo, muy bueno, muy sí, buen sí, buena actor persona y buen actor y y buen buena actor. persona, Mm. que sobre oírse uno mismo antes de internet y tal era más complicado. Y creo que él me dijo que casi nunca se oía las cosas que doblaba. Dice que se emitía a lo mejor en un horario que no le cuadraba y que ahora ha cambiado mucho con internet, las plataformas y tal. Mm. ¿Tú, en tu caso, has notado, te oyes más ahora que antes? ¿O no te gusta A, oírte? a- Sí. a mí me puede surgir que estoy viendo una cosa y, o sea, como voy cambiando de canal y tal, de pronto Mm, me meto en un canal y digo, anda, si soy yo, y esto claro, es que esto es lo de no sé qué. Sí te oyes más, o sea, por supuesto que te oyes más. Luego hay otra cosa que no sé si te han contado alguna vez, que nosotros, cuando emitimos la voz, todo el mundo, no los actores. Ya sabes que yo lo oigo de una manera mi voz, pero cuando la oigo ahí digo, pero esa soy yo. Eso nos pasa a todos, pero a todo ujú, el mundo, ¿eh? Que ujú, es curioso, ¿no? Es ujú. curioso lo que la voz interior que tú te oyes a la voz exterior que realmente es la que tienes. Claro. Entonces, claro, bueno, ya he aprendido, porque antes me oía y yo decía, antiguamente, me decía, pues ya soy yo. Jolín, y hasta que me di cuenta que sí, entonces ahora ya sí, ahora ya me oigo y digo, sí, sí, claro, sí, ya me reconozco con el oído, ya es.
Pues sí, nos oímos más porque, claro, ahora con tantas plataformas y tal, y trabajas para tantos sitios, pues en alguno. Pero sí es verdad que yo creo que nos pasa mucho, no nos vemos después. Ay, ¿cómo he quedado yo en esta serie? Ujú. No No, solemos hacerlo, no soléis, ¿no? no. Vaya. Tal vez porque tampoco incluso tengamos tiempo, o a lo mejor porque nos podríamos criticar. A Ya. lo mejor pues dices, "Joder, eso podía haberlo dicho un poco". Yo soy muy criticona, conmigo, ¿eh? Soy muy perfeccionista. Y Sí. entonces hay cosas que las miro y digo, ¿podemos grabarlo otra vez? Que es que lo puedo hacer mejor. Y entonces, porque me encanta mejorarlo, y entonces, bueno, le gusta al director, vale, si no le gusta, a veces me ha dicho, no, házmelo como antes, que me gusta más. Ujú. Pero sí, a veces nos oímos y dices, oye, pero eso ya es rizar el rizo, Claro. ¿entiendes? Porque está bien, pero bueno, es complicarnos. Sí. Había O por algunos, lo menos yo. había algunos actores que decían que, de doblaje en español y tal, que decían que les costaba oírse a ellos mismos más en sus inicios. En plan, los primeros papeles que hicieron, les costaba oírse ahora porque era para, podía haber hecho esto mucho mejor. No sé. Sí, pero tenemos que comprender una cosa, que cuando tú empiezas, primero, la voz hasta la tienes más bajita porque tienes miedo cuando doblas, Mm, y entonces a lo mejor hay gente que lógicamente, a mí me ha pasado cuando yo he empezado, ¿no? Me ha pasado también, que te dice, no, no, más alto, proyecta, porque claro, estás ahí como con miedo, ¿no? Gracias, y te dice, no, no, pero que como gracias, y si lo estás diciendo en la acera del frente, no puedes decir ese gracias, ¿no? está Tendrás que contenido, ¿no? decir gracias, Ujú. ¿entiendes? Entonces, gracias, tal. Entonces, sí, pero no debemos de machacarnos, porque es el principio. ¿Quién en el principio de cualquier trabajo no ha hecho las cosas como cuando tiene experiencia, Exactamente, ¿sabes? sí. No debemos de, sí debemos de decir, por ejemplo, mira, hay que darle la vuelta. A mí me gusta darle la vuelta a las cosas a veces, ¿no? Sí tenemos que decir, fíjate cuánto hemos aprendido y cómo estamos ahora. Fíjate lo que hemos evolucionado, fíjate lo bien que hemos ido mejorando nuestra interpretación o a veces vocalización o a veces risas. A veces es difícil reírse, en el doblaje. Ujú. Sí, sí, a veces Sí, es difícil reírse. sí, Yo me acuerdo que a Chema le pasaba. sí, a Chema José Carrero. María Carrero, sí, Mm, era una cosa que la risa es que es complicada, no es fácil. ujú. Eh, y entonces me acuerdo que, bueno, hasta que aquello ya lo organizó y tal, pero había un momento cuando tocaba reírse, pues hacía, ¿sabes? Así, ¿no? Y ya, entonces a veces bromeábamos y Ujú. alguien le hacía cosquillas y tal, y bueno, el cachondeo que había antes en las Sí, salas, sí, ¿no? La guasa que teníamos. sí. Pero a veces no todo es fácil, lleva su proceso, lleva Ujú, su proceso. ujú. Pero bueno, bien, bien. Pues nada, cuando se tiene más experiencia es más fácil, ¿no? Al final es como dices tú, en un trabajo, conforme más tiempo estés, mejor te saldrán las cosas. Tú llevas, decías, muchísimos años Ujú, de recorrido en el mundo del doblaje y está la página esta para si alguien quiere consultar tus papeles, doblaje.com, ¿no? Que están ahí, ujú, tienes un montón de páginas. Ahí sí, están series, cine y pelis, o sea, series, pelis y animación. Luego hay sí. otra página que vamos a hablar ahora si quieres de este punto, que se llama el doblaje de videojuegos.es o algo así, que Mm. salen todos los personajes que has hecho de videojuegos. Mucha Sabes tú gente... más que yo. Sí, bueno, al Es que final... a veces uno no se mira Sí. ahí, pero sí, Pues sí, mira, sí sé que hay otra página, porque una vez tuve que mirar para un personaje la ahí, voz que había puesto. exacto, Mm, ahí tienes y con muestras de voz en algunos casos y todo de personajes. Si sí, quieres, sí. si quieres consultar a tú o quien quiera, como está todo documentado, de videojuegos por Mm. un lado y de cine y series Y por otro. pone el nombre de lo que has hecho, el Exacto. año, por ejemplo, en el doblaje.com hasta te pone el año que Sí, lo hiciste el año y luego te, y y luego te pone el actor Yo el original. doblaje.com voy a tener que ponerme en contacto a ver si me tengo tiempo, pero es que a veces no me da la vida, Ujú. porque le falta información, le faltan cosas que no, es que nunca les he dicho nada, Claro. pero faltan cosas de, sí, no de trabajos, sino de cosas de voces, lo he estado viendo precisamente hoy. Ah, sí. Y he dicho, pues tengo que llamarle. Sí, no pasa nada, son cosas que quien lo lleva, pues no lo. Hay que decírselo para que lo actualice y ya está. Vale, Pero pues bueno, nada. no tiene Bueno, importancia. claro, es algo que Es un pequeño punto. se va actualizando continuamente, vais trabajando Eso sí, lo esto van cada poniendo semana. todo, ¿eh? Aunque no Ujú, tengan la muestra de tu voz, ujú. ellos lo ponen todo lo que haces. Sí, sí, Alguna cosa se le escapará, pero poco. sí. Pues tenemos esa por un lado y la de videojuegos que estamos diciendo. Mucha gente, lo estamos diciendo al principio de la charla, ¿no? Te conoce por ser la voz en World of Warcraft de Sylvanas Brisa Veloz y cómo era Y el otro? Lady Liadrin. Este, Lady Lady, Leadrin.
Eso es. Lady Liadrin. Exactamente. Nos lo dejaban en los comentarios de un vídeo que hablábamos de ti, de una charla que tuvimos hace unos meses. Un videojuego se dobla diferente, ¿no? A una serie, a una película. Por ahí comentaban algunos actores que se dobla sobre una onda, pero bueno, puedes decirnos tú exactamente la diferencia, ¿no? Entre doblar un videojuego o doblar otra cosa para la gente que no está tan puesta en doblaje, le puede interesar. Ujú. Bueno, vamos a ver, existen las ondas, que eso es lo más principal, entonces tú tienes una pantalla donde están las ondas, La onda de pero audio. también la onda de audio, eso Ujú. significa que tienes dos opciones, tienes la onda de audio libre en la que te puedes extender más con eso esa frase que vas a decir, y luego hay otras que son como le llaman cajas, si no recuerdo mal, que están cronometradas en un cierto tiempo. Quiero decirte que aunque la frase sea muy rápida, o sea, que aunque la frase sea muy larga, tú tienes que meter en ese espacio la frase como puedas. Incluso las ondas, se ven ondas cuando hablas, porque normalmente viene en inglés, bueno, puede venir en otro idioma, ¿eh? No hace falta, pues en inglés y hay otros idiomas. Pero te Japonés, hablo, por lo que ejemplo, sea. del inglés, ¿no? Ujú. Entonces te viene la onda, hay un momento que hay un espacio libre y sigue la onda, lo cual te está diciendo en este primer trozo de la onda, tienes que decir esta parte de toda la frase, paras, respiras y haces la segunda. Siempre lo oímos cómo lo hace, cómo viene desde allí, con el personaje en inglés en este caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienes es que oírlo y seguirlo. Lo que pasa que el director puede mejorarlo o puede sacarle más partido. O sea, hay ciertos límites, pero también hay pequeñas libertades, ¿vale? A lo mejor te dice, no, yo quiero que lo hagas un poco más puesta, más, pero no así de flojita, hazlo un poquito más. Yo te diría, y te digo, que aquí lo mejoran, Sí. porque yo lo que oigo que a veces viene, pues está muy bien, viene para donde va, pero los trabajos que yo he hecho, por ejemplo, en estos personajes que te estoy diciendo, el director me ha dado unas pautas que se me ha puesto a veces los pelos de punta. O sea, me ha hecho en un momento dado estremecerme con lo que estoy diciendo, Sí. me ha hecho darle potencia, seguridad. Entonces, me gusta mucho este personaje que llevo hace mucho tiempo haciéndolo. Ujú. Y bueno, pues existe eso. También se está doblando videojuegos, también. O sea, esta misma que hago yo, a veces la doblo con la imagen Con la y imagen, otras ¿no? veces simplemente son las ondas de Mm. sonido que las puedes hacer en el mismo videojuego, tienes la onda de sonido más larga, Sí. tampoco te puedes ir a eternamente, no, más o menos, pero tienes libertad de respirar, de darle un punto más de intriga y tal, y Ujú. tienes las otras que dices, uff, tengo que correr, tengo que meter esto, tengo que interpretarlo, Sí. tengo que respirarlo y tengo que hacer todo, y lo Mm. haces, Y ahora, y hay que hacerlo. como dices, también se dobla en videojuego con la imagen, ¿no? De las cinemáticas que se llaman, con Se lleva la... haciendo hace pocos años, pero se Sí. lleva haciendo ya, Ujú. que es precioso también, ¿eh? Es Ujú. precioso. Y además está Sí. impresionante. Sí, sí. Yo he colgado algo en mi Instagram, lo que pasa es que lo he colgado no con el enlace para que lo vean, sino he puesto claro, la dirección, pero tendrán que buscarlo o algo Ujú. porque no es el enlace directo, para que de alguna manera pues vean también pues esos dos personajes que a mí me encantan, porque son guerreros, porque son, ¿ves? Luego te hablo de los temas de la timidez del actor o no la timidez. Ujú. Entonces son dos guerreros, o sea, las dos son muy guerreras y pelean y fuertes y mandonas y jefas y me Ujú. encantan los personajes, sí, sí. Ujú. Y me encanta la historia del Warcraft. Sí. Al final llevas un montón de años doblando, ¿no? Esos personajes. Uf, pues yo creo que Sí. 14 Sí, o no sí. sé cuántos. Y Empecé así, hace mucho, desde el siempre, principio. claro, y ha sido siempre la voz de ellos, ¿no? Mm, En casi todos. sí. Eso, ya cuando doblas las cinemáticas que decíamos, es como doblar animación prácticamente, ¿no? Es ya la imagen, la boca, y es como doblar, ya estás viendo la cara, no es solo la onda. Qué es más fácil o qué te gusta a ti más? Supongo que ver la imagen, Te ¿no? ayuda más ver la imagen, claro, porque los ojos te hablan, la expresión de la boca, notas cuando va a empezar a hablar porque mueve un poco el labio, depende de cada cosa, porque para doblar normalmente nos fijamos en los detalles.
Ujú, ¿vale? No es lo mismo, bueno, no es lo mismo un manga que un personaje de carne y hueso, ¿no? ujú. El de carne y hueso realmente te da más información todavía que Claro, un manga, ¿no? exacto. Pero sí, son esos, por el movimiento, pues vas cogiendo la idea, vas cogiendo lo que se quiere y te va hablando el personaje. Aparte de lo que te diga el director, que siempre lo digo, el director es primordial para los actores, ¿sabes? Es que es muy importante. Yo cuando he hecho alguna cosa sin director, que no ha sido doblaje, sino que ha sido pues a lo mejor un documental que ha habido que hacer o cualquier cosa, se nota, porque la persona que lo dirige se lo ha visto, se lo ha preparado, sabe por dónde va el tema y tú te vas a salir en determinados momentos, pero realmente él se sabe toda la temática. Entonces te dice, no, Ujú, mira, aquí me lo haces así. claro. Entonces, bueno, te ayuda un montón, es importante. Eso también me lo decía El técnico también, ¿eh? El el técnico técnico. también, ¿eh? El ¿Sí? equipo. El técnico es importante porque el técnico también ve cosas y ayuda también en cosas al director, ¿no? A lo mejor dice, Sí. no, pues que lo proyecte más porque no, claro, está viendo todo el sonido, por ejemplo. Ujú, Entonces de pronto tú has hecho una cosa y parece que estaba proyectada y no ha llegado en la onda de sonido como tenía que llegar. ujú. Entonces el técnico es muy importante también, importantísimo. Me gustaría hablar alguna vez con algún técnico, porque de actores, de directores y tal, sí que como es un tema que se habla más, pero de tema de técnico no. Y sería muy Ah, interesante conocer la figura de un técnico, ¿no? Tú has trabajado con muchos sí, técnicos, todos los días sí, prácticamente. sí. Ujú. Y no, no, bueno, intentaría, si quieres, no sabes si puedo localizar alguno Ujú. que le apetezca, porque también son a lo mejor tímidos o tal, pero sí, sí, no, no, es importantísimo porque le puede dar más presencia a una cosa o también te la puede, aunque luego le digan, anda, lo único que puede pasar es que si no lo hace bien y no es un buen técnico, pues lo sustituyan, ¿me entiendes? Claro, Pero es muy importante la presencia de lo que estás grabando y que el que lo está oyendo, que es también especialista en sonido, aparte que el director, por supuesto, también sabe, pero el que juega con los botones es el claro. Es técnico, el que está registrando el sonido al final, ¿no? claro. Ujú. Y es el que sabe que, oye, hazlo así porque esto, y no es lo mismo un teléfono, que tú estés grabando un teléfono, que estés grabando una persona, o sea, porque tiene que pasar unos filtros. Entonces, a lo Ujú. mejor ahí el técnico te dice, no te preocupes de tonos ni de nada, porque como esto va con filtro no se va a notar o Ah, tal o cual, claro. o te dice, vocalízamelo más, Sí. porque a lo mejor él lo que está recogiendo, ¿sabes? Dice, pero ya te digo, primero el director y luego hace equipo con el técnico, Ujú. Curioso, ¿eh? ¿sabes? Claro. Al final, sí, el técnico, lo típico, ¿no? Si saturas, te baja, o sea, te dice alguno, pero claro, eso no me había dado a mí para pensar en que tapía la interpretación. No, aquí va a llevar un filtro, ¿no? En plan, no hace falta que no se va No a hace notar. falta aquí que no te preocupes, porque a lo mejor de Sí, pronto estás haciendo un personaje y te dicen, oye, que tengo aquí un teléfono, ¿no te importaría hacerlo? Porque no se va a notar ni siquiera la voz, aunque los claro. actores, los buenos actores tienen varios registros, o sea que yo puedo cambiar a más joven, más mayor, niña, niño, o sea, se puede hacer, o sea, si me dicen, el otro día me tocó, hice una cosa que me hizo mucha gracia, Ujú. y justo pasó que la persona que tenía que hacer una cosa, o sea, ese papel, ya se había ido de viaje, ya no volvía, ya tal. Y dice, ostras, está al lado del tuyo. Dice, ¿me puedes cambiar la voz? Digo, claro. Y Qué entonces, bueno. claro, una la hice aguda, otra la hice grave de señora, y digo, oye, y claro, mi preocupación, y yo siempre, se nota y dice, para nada. Pues ya está. Pues Adelante. eso, el técnico, hombre, en esa historia no había en ese momento director, porque era una de estas historias de realities, no había en ese un director. Ujú. Porque no en todo hay siempre director, depende de lo que haya. Hay sitios donde hay director, hay sitios que no hace falta. En el doblaje sí. Ujú. En el doblaje tiene que haber Claro, director. Sí imprescindible, ¿no? o sí, Ujú. imprescindible. Ujú. Y en documentales también, en televisión y en todos estos sitios que yo también trabajo, sus directores no faltan y lo que haya que hacer hay director. Son muy Ujú. serios también. No es que no sea serio, es que hay cosas que no se necesita realmente un director, ¿me Claro. entiendes? Ujú. Pero bueno, esa es la historia. Vale. Pues bueno, vamos a hablar ahora de uno de los puntos gruesos, que es el tema de la animación, ¿no? Tú has estado en series de animación, como decíamos, muy importantes y que han tenido mucho alcance. Y yo creo que la gran mayoría de esas series que, por las que la gente te conoce, se doblaron hace mucho tiempo en Arai Multimedia, ¿no? Al menos Así es. una gran parte de ellas. Sí, sí. ¿Cómo llegas tú a Arai Multimedia? ¿No? Porque tú allí doblaste series del calibre de Inazuma Eleven, One Piece, el doblaje que se hizo en aquella época,
Loom, la chica invasora, también estuviste, creo, ¿no? Sí, Sí, también, con Rise, también. Wings Club, mucha gente te recuerda por doblar ahí. Pues mi personaje de Tecna, Ahí está. Y que me Digimon, encanta. que ahora hablaremos más de Digimon aparte. ¿Cómo llegas tú ahora Mm. en multimedia y qué recuerdas del trabajo en esas series que fueron las más importantes? Y había más, ¿no? Que no hemos dicho. Más series. Sí, bueno, hicimos, es que no parábamos porque fueron varios años, a veces trabajando mañana y tarde, y porque había muchísimo trabajo, porque el director de Araid se iba a Japón, se iba y compraba las series. Entonces él las traía y luego las doblaba y las distribuía, lo hacía todo. Entonces le encantaba mucho negociar, marcharse y siempre venía con merchandising y con cosas de estas, ¿no? Joaquín Garrido era el director de Araid. Sí. Pues yo llego a Araid de la mano de José María Carrero, Ujú. que me llama y me dice, quiero que vengas, bueno, pues a hacer algo, un personaje, no de Digimon, Sí. era de otra cosa, no era Digimon. Él estaba trabajando en otros sitios, pero también trabajaba en Araid. Y entonces me llamó y fui allí a conocer bueno, pues el sitio y sobre todo a hacer mi trabajo, ¿no? Y a ver qué tal y todo eso, ¿no? Y yo entonces, bueno, hace 20 años empecé con otras cosas, ¿no? Antes de llegar a Digimon, Ujú. ¿vale? De todas maneras es que José María Carrero siempre daba oportunidad a la gente y a la gente que empezaba. O sea, quiero decirte, aunque yo había hecho alguna cosa, a mí me faltaba carrete, a mí me faltaba Sí. soltarme, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo que hice Lady de Bimón, Sí. me lo dio y dije, ya ves que hago Warcraft, que todavía es más grave y todavía es más que... Pero en ese momento yo como siempre había hecho pues cosas más niñas buenas y tal, y no sé qué. Y le digo, dice, eso tú puedes hacerlo. Digo, no sé, y la verdad es que, claro, como el buen director y también tener capacidad de poder desarrollar, confiar, la confianza que daba Chema a la gente, ¿no? Para que saliera adelante, pues bueno, pues me dice Lady, Y de mi, Digimon. mi, mi querida, mi Ujú. querida. Ujú. Y bueno, pues llegué de la mano de él. Y era un Ujú. sitio donde había muchísimo trabajo, Ujú. había trabajando, eran 3 salas a la vez, ¿Tres que no salas paraban de, de trabajar. tres salas de Sí, doblaje? sí, ¿Con sí, sus sí, tres técnicos y todo? sí, 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 Hostia, eso no sabía yo. Qué fuerte. sí, 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 no, no, con una no era suficiente, teníamos 3. Onda. Bueno, 4 creo que no, 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 eran 3 salas de doblaje. Entonces imagínate, Ujú. las salas no se paran. Hombre, ahora tampoco, ¿eh? Ahora, o sea, otros estudios tienen más salas de doblaje. Y eso no se para porque entonces no compensa. Quiero Claro. decirte, no compensa. Yo hablando un poco de la persona que quiere ganar su dinero, claro. Sí. Entonces y como había tantísimo trabajo, también estuve en Los 12 Reinos, que también fue otra serie. O sea, allí llegaron montones de series. Ujú. Eh, y entonces, bueno, pues estábamos las 3 salas. En una sala a lo mejor se hacían documentales. En Ujú. otra era doblaje, en otra era también doblaje, depende de las series, acababa una, empezaba otra, y era sin parar. Entonces, toda esa clase de trabajo continuo, con diferentes registros, pues te va asegurando quién eres y sobre todo te va sacando mucho más de lo que tú crees que eres. Ujú. Eso es lo importante que también aprendamos todos, que hay mucho más dentro de nosotros, que no es solo eso que estamos viendo, se puede sacar mucho potencial. Para eso hay que tener pues tu confianza, un director que te apoye, no que te hunda, no que te respire y haga, ¡ay, cuánto tarda! ¿Me entiendes? O que hay alguno que a lo mejor hace, yo qué sé, ¿no? Puede, porque hay de todo, hay de Sí, sí, todo. sí, me lo creo. Y entonces, pues claro, cuando la persona está intentando sacar ese personaje que ya está a lo mejor un poco sudando porque no lleva mucho baqueteo y oye detrás al director que ¿lo tienes ya? Y dices, pues es como, ¿sabes? Yo Sí. no. Yo cuando me he encontrado con compañeros que estaban empezando y me han dicho, perdóname, que no sé qué le he dicho, no tengo nada que perdonarte. Es que yo he empezado igual que tú, ¿sabes? O sea, Ujú. que lo que necesites, si es que no, que es que es normal, si es que es normal lo que te está pasando. Tú relájate. Uy, cuánto te lo agradezco. Digo, es que tenemos que recordar todos los que hemos hecho doblaje y que luego a veces acaban siendo actores, directores, tienen que recordar que no se puede presionar. Al contrario, que tienes que incluso levantarte, ponerte al lado y decir, mira, pues ahora cuando haga esto, o sea, si se atasca, ayudarle, no soplar, Claro. por ejemplo, Ujú. ¿entiendes? Porque además te vas frustrado.
Ujú, Diciendo, ¡ah, qué mal lo he hecho! He oído soplar, he tardado 10 veces. Es que no, pues ¿qué es que tienes que tardar? Si estás empezando en esto y se necesita tiempo, esto no es un mes, ni dos, ni tres. Entonces, bueno, pues hay que ayudar a la gente, como nos han ayudado a los demás, como a mí me ayudaron. ujú, Entonces, bueno, llegué de la mano de José María Carrero hasta ujú. que empecé en Digimon. Sí. Antes hubo muchas otras cosas también que hice y me dio la oportunidad de entrar también en Digimon. Ujú, Eh, y bueno, pues disfruté ujú. haciendo Digimon. Claro, ahí en Digimon, y ahora luego si quieres hablamos un poco más Sí, de Chema, perfecto. que me apetece que me cuentes tú que has trabajado con él tantos años. Tú empezaste Mm. haciendo como, lo hemos visto, ¿no? En las series, en la primera, tú estuviste de la primera hasta la última que se dobló en Araid. Es de las pocas actrices que estuvo en todas. Porque luego, bueno, muchos años después vino otra que se dobló en televisión española, pero esa no cuenta. No. Mm, Mm. esa no. Tú empezaste con papeles pequeñitos, como dices Lady Devimon, pero a partir de la segunda serie ya tuviste protagonistas. A Yoli, A Yoli. Jolie o Jolie, luego a Terry Mon, luego en la cuarta Luz Emon, y bueno, así ibas Sí, haciendo papeles pequeños. Ipmon, Flormon, o sea, tuve en Ramón, sí. total 14 Sí, un personajes. montón. Aparte de los destacados, pues Ujú. tenía que hacer de piedra. Hay otro personaje que era de piedra y hacía de piedra. ¿Y Sí. cómo habla una piedra? Es un reto. Gotsumon, También creo he que hecho era. de kaki. ¿Cómo habla un kaki? Pero Claro. ese es el reto, eso es lo divertido. Tienes que hacerme, me acuerdo que un día me dice, Che, me dice, hoy tienes que hacer de un kaki. Digo, ¿y qué es un Sí. kaki? Limón, sí, me acuerdo. Sí. Sí. O sea, tú estuviste muchos años haciendo personajes muy diversos, ¿no? De Jolie o Jolie al Kaki, como dices tú, hay una diferencia brutal y no se notaba que eras tú. Mm, ¿Cómo recuerdas tú cuál es tu experiencia, ¿no? Trabajando en esa franquicia? Porque al final fueron muchos años, ¿no? ¿Qué significa ujú. para ti haber trabajado en esta franquicia que tuvo tanto impacto en tanta gente que a día de hoy ya supongo que lo sabes, ¿no? Mucha gente te da su feedback sobre que ¿Sobre? tu voz o sea, nos ha acompañado. Qué bonito, qué Ujú. bonito. Pues bueno, o sea, que me has preguntado que Tu experiencia trabajando en Digimon. en Digimon, ¿vale? Es que Ujú. creí que decías en Araite en general o en Digimon. Si quieres en Arai también, me vale. No, bueno, Araid muy bien, había un rollo tremendo, Mm. éramos un equipo y éramos como todos estábamos todos a una, no sé cómo decirte, era como si empujáramos todos a una a lo que había que hacer, tanto producción, porque eh, vamos a ver, para que llegue un capítulo a grabarse, hay que empezar porque llega un capítulo en un idioma, porque alguien tiene que traducir al español. Luego se van pasando por varias etapas, ¿no? Te cuento algunas, no todas, pero son Sí, lo muchas. que tú Una de quieras. ellas que tienes que ir poniendo takes, el take uno 2 3 lo vas poniendo por partes, ¿vale? Está el que le llega al director y que el director tiene que vérselo todo. Por ejemplo, en el caso de Chema se lo estudiaba todo en Digimon, estudiaba por qué ese personaje era así, cómo empezó, cómo era de niño, cómo era de grande, cuáles eran sus miedos, o sea, todo, imagínate todos Sí, los personajes que había. joder. Sí, sí, había un Sí, sí, montón. no, no, Había un no, montón. Chema era muy meticuloso, amaba mucho su trabajo, o sea, le absorbía de tal manera es que era su trabajo, era de alguna manera también su creación. Si él no hacía las cosas lo que él creía más fidedigna posible, aunque pueda haber cambiado alguna cosa, yo te diría que Digimon por no decirte el 100%, el 95%, Chema lo ha hecho como era y encima ha mejorado. Si hay algo que ha Sí, visto que sí, tal, le ha dado un toque o le ha 100%. cambiado alguna palabra. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en una de las capítulos, la persona que estaba traduciendo, él lo que vio traducido, como estaba con toda la historia de Digimon, me decía, es que, le dijo, es que esto con lo que está pasando esto está bien así? A ver, explícame esto. Y entonces lo mandó a llamar y vino mientras él estaba, a lo mejor, no sé si lo hizo el día anterior, dijo a la empresa llamar al traductor, que venga mañana, y entonces mientras estábamos grabando, yo lo vi eso, ¿no? Pues te lo cuento, pues yo Sí, lo vi. claro. Y entonces le preguntó y interesado de por qué, tal, el otro vino, le explicó, no, es que te lo he traducido así, porque realmente lo que quiere decir es esto, porque allí en China significa esto de esta manera, y dijo, ah, vale, pues entonces lo entiendo, seguimos. O sea que era muy, muy meticuloso con todo lo que hacía, ¿eh? Y con Digimon y con cualquier personaje, pero Digimon es que
era mucho Digimon. No era lo Sí, mismo las Wings, que era más otra historia, más sencilla, por sí, ejemplo, sí, que Digimon y el sí, mundo digital sí, y sí. todo, y las Sí, todo el transformaciones y tal, universo, ¿no? había mucha cosa, me imagino que debió ser compleja de adaptar también, ¿no? Por Jaime Ortega, que era el traductor en teoría, y Mm, por Chema, que dices tú que fue el grueso de la adaptación, y la verdad es que dejaron un legado muy importante, ¿eh? O sea, hicieron un claro, lenguaje propio, que la sí, adaptación, o sea, el impacto de Digimon fue tan bueno, aparte por el mm, trabajo de doblaje maravilloso que hicisteis, por la adaptación tan buena que hizo Chema, ¿no? sí, 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 sí. Ya te digo que Ujú, estaba a todo, porque tú a veces el texto que te viene es tan largo el traducido. Porque no olvides que se traduce del japonés que a lo mejor es más corto. Y claro. entonces te viene tan largo para poderte decir lo mismo que Chema tenía que ver incluso a veces cómo corto aquí algo y que no deje de decir lo mismo. Y entonces Ujú, tenía que cortar. A lo mejor decía, pues le tengo que quitar 3 palabras porque hay que mover la boca y ya se ha cerrado y tengo que seguir hablando, no puede ser. Entonces, claro, decía, pues tengo que decir lo mismo, pero voy a buscar. Entonces te pasas buscando frases que sean lo mismo, pero más cortas. claro. Y encima que encajen con la Con el boquita. movimiento de la boca. Son muchas Ujú. cosas, ¿no? Aunque es una raya, porque ya sabes que los mangas son Sí, normalmente rayas, es ¿no? una Ah, bueno, línea. están haciendo otras cosas, ¿no? Pero son una línea y las líneas vocales de todo tienes que tener una rapidez, gritan mucho, es muy divertido, Sí, porque grita cada vez, mucho. ¡ah, qué mal! Es una pasada. Sí, Pero bueno, tienes que saberlo hacer para no perder la esencia de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. claro. Y Así que decías, fantástico. hablabas de Chema, si quieres, él, lo que hemos hablado antes fuera de cámaras. O sea, nosotros, los fans de la serie, hay otros fans de Inazuma Eleven también, que hizo un trabajo muy bueno de adaptación y de Mm, doblaje. Aparte, como dices, de director y actor, como muy bien sabes, muy buen actor de también, doblaje. sí. Y nosotros los fans tenemos la espinita clavada de que no hemos podido tener una entrevista con él y preguntarle cosas, porque cuando nosotros tuvimos acceso a las redes sociales y saber quién era, él ya no estaba con nosotros. Entonces, Mm, gracias a ti y a gente que habéis trabajado con él, pues podemos un poco conocer quién era la figura, el artífice, ¿no? De toda esta adaptación tan buena y una pena que ya no esté, pero su legado es para siempre, de Digimon, sí, al menos, y de Azuma Eleven y todo lo que hizo. Ujú. sí, sí, sí. Yo conozco a Chema haciendo teatro. Eh, hacíamos teatro, salíamos de gira Sí. y, y hacíamos, fue divertido porque eran obras íbamos con grandes compañías y hacíamos cómico, hacíamos dramático, Valle Inclán o algo cómico, o sea, eran 3 historias diferentes y aquello, la verdad es que también había veces que llegábamos y no nos había dado tiempo a ensayar algo de una cosa que teníamos que hacer, de uno de los que llevábamos, ¿no? Y era interpretar, pero no libre, sino, ay, no sé cómo se llama ahora, cuando haces las cosas sin haberlas estudiado, improvisar. Improvisar. Ah. Improvisábamos. Ujú. Entonces, bueno, pues nos conocíamos de hacer teatro. Él, aparte, era compositor, Ah, sí. tocaba la guitarra Anda. y a veces yendo de gira, pues de pronto me acuerdo que en Barcelona, de uno de los sitios le llamaron y entonces era, no sé si era una especie, ahora no recuerdo, era como una discoteca. Sí, era una discoteca donde, aparte de que le habían visto trabajar en el teatro, querían que cantara. Me acuerdo que fuimos compañeros a verle y tal, y estaba la discoteca llena y él estaba con sus canciones tocando la guitarra porque cantaba muy bien y Sí. componía. Sí, sí, Cantaba y sí. todo. Hostia, eso no lo Sí, sabía. sí, era cantante y componía. Sí, Qué sí. bueno. Qué crack. Entonces, sí, sí. Ujú. Sí, yo no sé si tendré algún CD de los que hizo o algo así. Bueno, seguro que lo tengo, ¿no? Si lo tendré, no, lo tengo, seguro. Sí. Qué Tengo bueno. CD con canciones suyas y él cantando. Sí, 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 Nunca le he sí. oído cantar, ¿eh? A Chema. ¿No? Bueno, Nunca. pues a ver si un día bueno, ya miramos y a lo mejor y te Sí. mando algo, no sé, una Sí, sí. grabación, un trozo de una canción o algo. Pero sí, sí tengo creo que 2 CDs Estaría guay grabados verlo, con sí. canciones Ujú, diferentes suyas. ujú. Entonces, pues eso. Y de hecho creo que le llamaban el trovador. El trovador, o sea, le anunciaban el trovador José María Carrero. Sí. Sí, 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 porque cantaba muy, sí, sí. Y además conquistaba mucho, ¿sabes? Tenía éxito con las chicas, Joder. pues claro, las cantaba allí y, tal, y cantaba y las chicas enseguida querían conocerle y tal. Bueno,
Entonces yo le conozco y luego él pues acaba trabajando en doblaje, primero como actor y luego ya como director, ¿vale? Y también trabajó yo también en el Cuadro Nacional de Actores de Televisión Española. Sí. También estuvimos trabajando, haciendo también pues, cosas que se hacían entonces. No sé Ujú. si con eso parezco más mayor o parezco más joven, pero tengo muchas cosas que sí, he hecho de todo, me Ujú. gusta todo. Y entonces, bueno, pues y entonces él empezó pues en el doblaje haciendo papeles, y entonces hasta que acabó siendo director. Ujú. Y lo que hizo fue dar oportunidad. O sea, como a él le habían hecho, él hizo a los demás. Y Ujú. entonces, pues ya te digo que aparecía gente y sí, les hacía pruebas. No decía que no a nadie. Que una prueba, sí, espérate que acabe y esto, te esperas un ratillo y ahora te llamo y haces la prueba. Y ahí tenía una lista con montones de teléfonos. ¿Sabes? Que él iba apuntando y ponía pues voz grave, voz joven, voz tal, lo que pillaba en ese momento. Él sabía que eso no significaba que fuera la única voz, pero si estaba empezando, la persona daba la voz que tenía, o sea, su propia voz. Ya luego a él, cuando les empezara a llamar, ya les iba enseñando como un profesor. No, aquí bájatela al pecho, aquí me la gritas más, aquí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues los iba enseñando. Ujú. Y entonces, bueno, pues eso era normal allí en Araíz. O sea, veías llegar y ya veías a alguien y de pronto le había dado, pues como a Mariano, ¿no? Lo que hablábamos antes de Mariano, ¿no? Ujú. Y de pronto le dice, ahora vas a hacer este personaje y Mariano, Ujú. dice que tú puedes hacerlo y Mariano, como cualquiera y como yo también, que lo vas a hacer si no, no te lo daba. Pero Sí. tú comprendes que yo no te lo daría. Y entonces, claro, uno empezaba ahí, a ver, sí, un poquito flojo y luego al final dabas el do de pecho. O sea, y él te decía, venga, venga, que tú puedes, no sé qué. Era muy serio en su trabajo, ¿eh? Pero también te relajaba y eso, ¿no? Pero cuando se ponía serio tenía genio, ¿eh? Sí. Tenía genio. Sí, pero bien, porque era una forma también de pronto te plantas y dices, ¿a qué pasa? ¿No? Pero luego él era muy de ayudar, y de dar oportunidades con papeles más complicados de lo que tú habías hecho hasta ahora. O sea, no había un proceso de voy poquito a poco y le voy dando. No, no, de pronto te soltaba uno que tú decías, pero tú crees que tú ese lo haces, Sí. ya lo verás. Sí, sí. Joder. Confiaba en la Así que yo gente, tengo ¿no? confiaba Sí. mucho y sobre todo en que él ponía, le decía, ponte aquí, que yo Te guía, te voy a sacar partido. te va a Y ayudar. luego de ahí la gente salía de Araíz, mucha gente que empezaba ya a poder trabajar a otros estudios. Ujú. Ya había tenido, le habían dado confianza, que es una cosa muy importante en esta profesión también, dar confianza de Ujú. que puedes hacerlo, ¿entiendes? Así que una gran persona. Y luego, pues en los momentos de estar de descanso en Araí, pues allí charlando, riéndonos, contándonos cosas, Chema las suyas, nosotros los demás las nuestras, Ray las suyas, Ujú. compartiendo muchas ganas de reírte, muchas ganas de pasarlo bien, pero porque estamos disfrutando con lo que estábamos haciendo y con el equipo, ¿entiendes? Que éramos, ¿sabes? Ujú. O sea que de pronto llegaba Raquel Martín y venía y hacía punto, mientras esperaba, ahí estaba haciendo un jerseycito o lo que fuera, y así, o sea, cada uno llegaba con una historia. Sí. Paco Andrés Valdivia se dedicaba a dibujar. Paco Andrés Valdivia, que además dibuja de maravilla y dibuja estilo poppy y muchos otros estilos, ¿no? Ujú. Pues de pronto Paco llegaba allí, se sentaba, me acuerdo que siempre se sentaba en una de las esquinas, ¿no? Si el sitio era rectangular o como fuera, él se sentaba en una esquinita con una silla, se cogía sus folios, un bolígrafo Bic y empezaba a dibujar con un bolígrafo Bic y no veas lo que sacaba. No parecía que era un bolígrafo Bic, pero es que a él le gustó siempre, bueno, le gusta, a él le gusta mucho la pintura y desde que era niño, con 9 o 10 años, empezó a dibujar. Y entonces, bueno, pues nos amenizábamos. Oye, Paco, ¿qué estás haciendo hoy? Pues estoy haciendo un ángel de una carta del tarot, por ejemplo, decía, ¿no? O estoy haciendo un boceto de no sé qué, que para una exposición que voy a hacer o lo que fuera, ¿no? Y allí estaba él, y bueno, pues uno hacía punto, otro dibujaba, otro hacía otra cosa, y así éramos pues como si estuviéramos todos viviendo en una casa, y cada uno con sus cosas, ¿no? Como una familia Así al que no, final, ¿no? no, Claro, estabais ahí todos los no, días, ¿no? O sí, sea, estábamos todos los días. mm. Y bueno, y nada, y la verdad es que un ambiente estupendo también con la gente de producción, porque no olvides que también dentro del grupo que te he dicho
de hacer las traducciones y tal, está Ujú, producción. Producción es quien llama al actor, quien ve lo que ha venido, quien ve que está, quien habla con el director para decirle ajusta esto, quien habla de que ujú. venga traducido lo otro. O sea, producción es importantísimo. Entonces, producción llama al actor. Y entonces dice, entre las cosas que hace muchísimas. Dijéramos que sería otro centro donde llama al director para que haga el doblaje, qué día viene, si tiene ya ajustado todo, cuándo empezamos a grabar, no sé qué. Y bueno, y ya con el resto, no solo los actores, sino con el que traduce, bueno, con todo. Y también son los que luego también dividen la hoja en takes, ¿no? También, ¿no? Y muchas Ah, cosas más. ¿lo hacen de producción Y, también, lo de los takes, ellos? ¿Es ellos? El tema bueno, es de... que son, bueno, está el director de producción que no va a hacer takes, Ujú, ¿me entiendes? Pero ujú. luego hay más gente en producción, a lo mejor son 5, 6, 7, cada uno tiene un cometido, porque claro, todos tienen que acabar preparando esto hasta el día que se empieza a grabar. Entonces es un equipo. Ujú. Uno hace una cosa, otro mira la música, quién va a cantar esto, pues tiene que cantar no sé quién, pásale la letra, pásale la música, que vaya ensayándolo, o el director musical que está ahí, que bueno, que venga tal día, que hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Porque ahí vemos que está ya, pero hay mucho trabajo por detrás. Ujú. Muy interesante, muy Y interesante. muy curioso, ¿no? Para la gente que no estamos tan metidos dentro de un estudio, o no estamos nada metidos, ¿no? Pues todos esos procesos no los conocemos. Yo creo que a mucha gente le va a interesar Claro. conocer Y a esto. lo mejor dices, oye, vente a las 3, y dices tú, ay, a las 3 no puedo porque tengo médico y tal. Y dices, pues espérate que voy a hablar con no sé quién, sobre todo ahora que lo hacemos de uno en uno, ¿no? Mira que no puedo a tal hora, entonces producción te lo facilita todo lo que puede. Y dice, bueno, pues voy a llamar a la que iba a ir a tal hora y tú entonces no vengas a las 3, la otra viene a las 3. O sea, que hacen un trabajo también de coordinar horarios, gente que podamos estar libre a esas horas, y que Ujú, podamos estar allí y grabar. ujú. No, Qué no, es bueno. importante esa coordinación, porque si no también se cae todo abajo. Sí, sí. Claro, al final sí, es un trabajo con, con muchos engranajes, ¿no? Tiene que estar ahí Ahí todo. está. Joder, claro, nosotros vemos el resultado final y a lo mejor tú puedes pensar, yo puedo pensar, no hay actor, director y técnico, pero todo lo demás. Y el técnico, ya te contará el técnico, porque no solo graba, no Ujú. solo le da al dedito y mueve las cosas para que todo esté bien y que son muchos, muchos, muchos botones, Sí. sino que después de que él graba hay que hacer muchas cosas. Pero Mm. no te lo quiero contar yo para ver si o te consigo un técnico y te lo cuenta. No, ya Pero vamos hay a ver. muchas cosas hasta que por fin tú puedes ver lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer, de Sí, sí. combinar, de mezclar, de sonido, de buff. Ujú. O sea, que lleva un Pues gran trabajo. será interesante, espero, poder hablar con algún técnico. No sé si habrá por ahí alguno de los de Araid, no sé si seguirá inactivo. Sería interesante, porque esa época, como fue tan especial, saber de cómo funcionaban ya a nivel técnico las cosas sería muy guay, yo creo. Voy a ver si voy a dar una vuelta y voy a preguntar, Pues ¿vale? te lo agradezco. Saliendo un poco ya de este punto, Dime. eh, es un poco por ver tu opinión, ¿no? De la comunidad fan, sobre todo, una de las más fuertes en España es la de Digimon, ¿no? La comunidad fan Ujú. del legado que dejó el trabajo de Chema, todo el Genial. de producción, como has dicho, técnico. Maravillosa. Sí, sí, hay libros en el que, por cierto, tú eres prologuista del libro de Puerta Digital Abierta, de Beatriz M. Arranz y Saida Herrero. Sí, sí. Hay eventos como los que se han hecho por Raúl de Digimon World en Parla, que llevan dos, más los preestrenos en cine, y hay charlas como También, esta. es verdad. Qué Sí. opinas tú de que esta serie en la que tú trabajaste, estas series en las que tú y tus compañeros trabajasteis, hayan tenido este impacto tanto tiempo después? A mí me parece maravilloso y ha Mm. sido un descubrimiento. O sea, empezó allí con lo que hicimos en Parla. En Parla, sí. En Parla. Empezó cuando yo vi todas las personas que vinieron, a mí me trajeron incluso cartas, me trajeron a Terry Hermón. Ujú. Mira, tengo aquí una cosita. Eso me lo trajeron allí. Esto es alguien que me trajo a Terry Hermón. Mira, Ay, qué bueno. Te lo- me acuerdo que trajo para todo el mundo, o sea, me trajo a mí esto y lo hizo así. Yo me quedé y digo, fíjate, qué bonito. O sea, tengo cosas y sobre todo, pues me gustó verlos disfrazados, me gustó eh, ilusionados y me quedé sorprendida de cómo podíamos llegar a esos corazones de esa manera tan maravillosa, tan tierna, eh, y con esa admiración.
Y de pronto dije, qué maravilloso que esté todo este movimiento. Ujú, Y que nosotros que también estamos en ello, no hemos tenido que ver con Digimon, ujú. que nos llegue esas sensaciones, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, bueno, ya lo he contado alguna vez, pero me acuerdo cuando vino un compañero y dijo que mi personaje de Terriermon, ¿no? Que como Terriermon decía, "Momantai", pues decía que cuando en su casa había tenido de pequeño, pues con sus padres, y sobre todo hablaba de su madre, ¿no? Dice, pero yo cuando me regañaba, cuando me decía cosas, yo le decía eso y mi madre se enternecía, dice, y se le iba todo, dice, ya no, ya, dice, y yo utilizaba mucho eso como para decir, lo siento, perdóname. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues que me parece que no dejemos de estar haciendo lo que estáis haciendo, ¿no? Porque es importantísimo por todo lo que mueve, mira, yo estuve también en Japan Weekend, No, Japan Weekend, sí. en el Japan Weekend, ¿no? Ujú, Estuve y también pues nos encantó, estuvimos además apoyando al libro de Beatriz y de Saida, ujú. y nos estuvieron haciendo entrevistas y tal, y era maravilloso, ¿no? Porque te contaban anécdotas y te contaban cosas y vinieron disfrazados. Me acuerdo que también hubo un chico que vino disfrazado de Hazuki, ¿no? De mi personaje de Doremi, Ujú. y nos hicimos fotos y dije, ¡ay, qué pasada! Nadie, o sea, fue un descubrimiento para todos nosotros, porque luego lo comentábamos, pero qué bonito esto, qué bonito, ¿no? Y qué bonito que podamos vivirlo nosotros, ¿no? Ujú. Así que, bueno, y yo ahora te hago una pregunta a ti. ¿Cómo te marcó a ti Digimon? Uy, pues mira, me has dado la vuelta, ¿eh? ¿Mm? No, sí, a ver, a mí me acompañó en un momento muy especial de mi vida, ¿no? Y como nosotros consumíamos la serie, el 50% era imagen, 50% sonido, y dentro de ese sonido estabais vosotros. O sea, me ayudó en muchos momentos de mi vida y me ha ayudado y me acompaña hasta el día de hoy. Y en parte ha sido gracias al, a la adaptación tan buena, como hemos dicho, que hizo Chema, en la que vosotros intervenís. Así que me marcó, supongo que me ayudó en algunos momentos de mi vida en los que necesitaba un refugio, que yo creo, siempre lo he dicho, Digimon es un refugio para mucha gente. Para mí lo fue. Qué bonito, qué bonito. Sí. A mí el tiempo que estuve trabajando en Digimon también, yo era una Digimon y cada día iba a mi nueva aventura. ¿Y qué es lo que iba a pasar? ¿Y qué es lo que aprendía? Porque se aprenden cosas en Digimon. ¿Entiendes? Claro. No sé, pues en mi caso me iba feliz a mi casa, con la ilusión de qué pasaría al día siguiente, ¿no? Y cómo iba a desarrollar aquello y cómo iba a sentirlo, o sea, en mi alma, ¿no? Lo que estaba haciendo, ¿no? A mí también me marcó mucho, por eso me sorprendió, no sabía ese movimiento que había y yo dije, qué maravilloso, ¿no? ¿Sabes? Que no parezca que el trabajo es que vas allí, estás interpretando y se acabó, ¿no? No, sino yo, a mí me tocó mi parte más sensible, de que estéis vosotros ahí, que se esté Sí. haciendo esto, que se haga un libro, Ujú. eh, que queráis saber cosas, ¿no? De lo que hemos vivido y de lo que hemos disfrutado y de lo que se puede aprender en todo esto. Me refiero en este caso en Digimon, ¿no? Yo no te hablo ya en el doblaje, sino en los personajes que hacemos, que a veces nos transforma y a veces decimos palabras diarias que son del personaje que estamos haciendo. Porque eso nos pasa, bueno, a mí me pasa. Yo a veces digo palabras de mis personajes, ¿sabes? Es que son míos, o sea, se vuelven parte de ti. Es como si el personaje contigo sois uno, como si quedarais a una cita. Y en esa cita sois uno. Y entonces nos unimos y venga, ¿qué hacemos hoy? Así que Yendo, muy bonito. yendo a ese punto, ¿Mm? antes de empezar hablábamos un poco de este tema y es tú con tu personalidad pues podrías enfocar más o menos de forma natural un personaje que se pareciese a ti, pero vosotros actores y actrices de doblaje podéis interpretar muchos otros personajes que no tienen nada que ver con vosotros, ¿no? ¿Cómo Sí. se hace esto para que encima suene súper bien? ¿Cómo se interpreta a un personaje tan diferente por la mañana y otro por la tarde? Lo primero es un reto.
Y si te gusta, hay gente que puede hacer toda clase de personajes y hay otras personas que les cuesta mucho más y es más complicado. Es una transformación porque los actores, la mayoría de los actores son muy tímidos, somos tímidos, ¿no? Sí. Entonces el enfrentarte a un personaje que a veces no es ni eres tú, ni es tu forma de ser, ni tú harías eso, ni te atreverías a hacer eso, y de pronto te ponen el personaje y dices, si esto tengo que hacerlo, en el fondo es casi como, yo te digo mi caso, yo no sé los demás, en mi caso, el yo poder hacer una cosa que no suelo hacer, primero estás disfrutando de poder conseguir vivir eso, que no serías capaz de hacerlo. Estás avanzando mucho, te digo a nivel de que, y sobre todo estás disfrutando de algo que al no hacerlo tienes la posibilidad y el regalo de que lo tienes ahí. Y dices, anda, yo no sabía que yo iba a poder hacer esto o iba a cabrearme de esta manera, ¿no? A mí a veces me ha pasado que he estado haciendo algún personaje que era así muy desgarrador y entonces y he dicho de repente, ¡oh! Qué me quedo relajada, qué gusto me voy a mi casa, ¿sabes? Porque ahí has dejado todo el... A lo mejor has venido con un día cerrado, ¿no? Un día por algo complicado Sí. y allí empiezan, ¡ah, no sé qué! Entonces de repente dices, ¡ay, cómo me he relajado! Pues eso ocurre, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo que te asomas a personajes o formas de ser que tú nunca tendrías y que con ellos aprendes a muchas cosas, ¿no? Incluso a cómo reaccionar en ciertos momentos, en algún momento determinado. Todo depende del personaje que te toque. Entonces es un reto, Ujú. es un reto. A veces nos ha pasado que ha habido un compañero, esta es una parte también triste para que veáis que no todo es bueno. Había un compañero que había perdido a su madre en Araid. Y justo ese día le toca un capítulo donde se le muere su madre. Joder. Y la había perdido hacía un día o dos. Pues imagínate interpretar la pena, el que te mueres, el que no sé qué. Me acuerdo que estábamos en la tira, era cuando estábamos todos. Y nosotros decíamos, madre mía, lo que le ha tocado interpretar. Porque era su personaje. No podían cambiarlo, porque si no, lo dirigía a Chema. Y Mm. no, pues Chema no podía cambiarlo, pero ahí Ujú. tuvo que hacerlo. Claro. Y dijo, ¿quieres que lo pongamos mañana? Porque es que no se podía poner más tarde, porque había que editarlo y mandarlo. Y allí yo no sé ni cómo pudo hacerlo, porque él estaba destrozado. Pero encima va y te toca hacer de lo que estás Madre sufriendo. mía. Pues eso a veces nos toca también, ¿eh? Que a veces decimos, jolín, como lo que me ha pasado a mí. Y ahí tienes que estar. Claro. No es tanto Así que como te preguntaba la personalidad, también a lo mejor es el momento en el que estés. Como dices, no te apetece también. nada reírte y te tienes que reír, o no te apetece nada Y tienes llorar. que, ya no me tengo que reír, Mm. claro, pero eres actor. Tienes Claro. que reírte. Exacto. Y tienes que cambiar. Y otras veces es sanador, ¿eh? Porque Ujú. tú vienes con un rollo y un problema, te metes en tu personaje, se te olvida el problema que tienes en tu casa o lo que te haya pasado, y estás ahí y no te acuerdas hasta que has terminado. Claro. O sea, es buenísimo. O Sí, sea, sí, es sí. como terapia, Es buenísima una terapia. evasión total, ¿no? Claro, al final Totalmente, porque te eres vas otra. al mundo Digimon, por Sí, ejemplo, y por dices, ejemplo. no me acuerdo lo que traía de mi casa Claro, o lo claro. que traes de lo que sea, ¿no? Y entonces estás ahí y aquello se queda. Luego cuando lo dejas, pues a lo mejor piensas, pero ese momento de alivio, esas horas de trabajo que has dejado lo otro aparcado, Ujú. es fantástico, porque te metes completamente en lo que estás haciendo. Yo te digo de cosas que a mí me han pasado. Claro. O sea, yo por lo menos te digo mi experiencia, y es llegar un día a lo mejor tal y ponerme y decir, wow, es que me voy nueva. Pues es que me voy de otra manera, no tan negra como venía Sí, con una historia, ¿no? De lo que fuera, sí, ¿no? sí. Y ya está. Sí, sí, yo siempre lo digo en mi trabajo, digo, no, si es que vengo a sanarme ahora, un ratito, yo de cachondeo, digo, que vengo a coger energía, que aquí vengo, Vengo a que se me quite la tontería hoy. a que se me quite la tontería del mundo, que yo estoy en el digital. Claro, claro. Así que Uy, bueno, pues eso, pues eso. Puede ser una buena terapia, ¿eh? Hay sí. cosas que son, pero en general, ¿eh? A veces esto Ujú. deberíamos de enfocarlo a otros trabajos también, si se puede, ¿no? De a ver cómo Claro. podemos enfocar algo que nos Ujú. sirva de terapia. Ujú. Así Pues que, muy buen dato eso, ¿no? Para todo el mundo que piense en esta profesión que tan curiosa que es el mundo del doblaje y la interpretación. Vamos, si quieres, Carolina, terminando. Y vale. me has contado ya muchas, pero ¿tú querrías contar alguna anécdota graciosa o divertida o algún momento destacable del,
de tus años en el atril, en las salas de doblaje. Si no te acuerdas de ninguno ahora no pasa nada, porque ya me has contado muchos, pero... Ha habido bromas entre compañeros en el atril, ha habido mucha complicidad, yo qué sé, o salir de frente, si estás en varias salas, sales de una sala, te metes en otra y de pronto casi entras con el mismo personaje y se ríen y dicen, pero que espérate, mira la pantalla, que ya no eres, yo qué sé, quién eres y tal. Anécdotas muchos o de compañeros venir con mucho cachondeo, porque como había buen rollo, pues uno venía justamente a ver, a animar la situación, ¿no? A ver quién se podía reír y tal, o sea que había de todo, venías medio disfrazado o a veces venías incluso para buscar el que hubiera cachondeo, que te dijera alguien algo, ¿no? Entonces, bueno, de pronto venía alguien con una tartera y de pronto nos poníamos allí en Araiz, me acuerdo que nos poníamos fuera porque como tú bien sabes, eran dos chalés que en uno hacían también televisión Ah, sí. y entonces en otro estaban con esto. Y entonces, bueno, pues traíamos nuestras cosas, allí nos reíamos, unas guasas, no te lo puedes imaginar, un buen rollo, unas ganas de ir a reírte. Sí, ¿no? Pues esas son las anécdotas. En los compañeros, unas veces pasaban unas cosas, otras. Es que ahora mismo no sé decirte porque eran tantas cosas, pero no recuerdo algo así tan especial, yo qué sé. Había muchas bromas sobre todo para impactar, que el otro dijera, ¿qué estás haciendo? Y Sí, tal, ¿no? y reírse. Y ya Nada, está. Sí, sí. pues nada, con Así que eso, bien. sí. Con eso vale, al final, ir a trabajar y tener una experiencia tan buena, o sea, merece la pena 100% ese trabajo, ¿eh? Y además es importante para poder desarrollarte en el doblaje. Quiero decirte que también la compañía sea buena, te sientas un poco relajado y tal. Y también un consejo que cualquiera que de pronto se encuentre con alguien que se ponga un poco tieso por algo, que no olvide esa persona que está empezando, que esa que tiene delante y que ahora mismo viene como muy estirada y que te mira como diciendo, ven, lo tienes, y esas cosas que hacen, ¿eh? Te falta mucho. Hay algunas personas, ¿no? No todas, pero hay algunas personas, pues, que no olvide, a lo mejor no te atreves a contestar porque quieres tener alguna empatización y aguantas, pero que se lo imagine en los peores momentos. Quiero decirte, esa persona también lo ha pasado mal, también lo ha hecho mal, también ha puesto la voz con miedo. Esa persona también tiene problemas de estómago, por no decir otra cosa. O sea, que se lo Ujú. imagine en el sitio más escatológico y diga, pero tú te pones así, pero si tú es el problema que tú tienes, y ya está. Ujú, Pero que no hay nadie debería de ir sobrado en esto, ujú, porque en esto no hay que ir sobrado, hay ujú. que ir humilde, hay que ir como compañero, hay que ayudar al compañero. A mí me llegaron a ayudar, algo que no decía bien, pues a lo mejor me hacían así más bajito. No, mejor dilo a tal. Eso es un Sí, compañero. eso es. No hace falta que lo digas. No, hombre, que lo digas. No, sabes, un compañero de ayudar. Y siempre la gente de toda la vida, hay de todo, ¿no? Pero te ayudaban, Ujú, ¿entiendes? Y ujú. gente como Chema, pues ayudaba también a que la gente se soltara. ¿Por qué? Porque a él le tuvieron que ayudar. Claro. Entonces, ¿por qué no iba a ayudar? Fíjate, Chema ayudaba dentro y fuera, ¿eh? Dentro a las Mm, personas con las que trabaja directamente y toda la gente que veía su trabajo le ayudaba de alguna mm. forma el Fíjate qué trabajo. bonito. Pero nos está viendo, ¿eh? Aunque no está aquí, él se está enterando. Y seguro que ahora está aquí diciendo, Me decía, ay, estos. Pues nada, yo sí como podía. decía, que os doy con lo que tocan a misa cuando nos enfadamos. A ver si os voy a dar con lo que tocan a misa, decía. Si alguna vez pudiera hablar, yo creo que mucha gente también le diría que le estamos muy agradecidos por todo lo que hizo Sí, y todo lo que nos ha dejado. Como hemos dicho, sí, esto ya es para siempre. Ese doblaje está para siempre. para siempre, para Así que siempre. nada. Así que hemos tenido suerte. Pues sí, una suerte. No, si no hubiera sido por el equipo que hizo o que hicisteis, a lo mejor no estaríamos hablando aquí, seguramente. O Él sea también que. elegía bien, quiero decirte, igual que Ujú, elegía, vamos a ver, a los personajes principales los elegía porque sabía que le iban a dar bien las cosas, luego metía más gente, ujú, luego iba dando oportunidades a esa gente para que también pudiera, pero que pensaba muy bien, no se casaba con nadie, ¿eh? ujú. Si él veía que el personaje no era para ti, lo siento mucho. Un buen Es que lo director, al importante es final, el claro. personaje, no es que tú tengas que, no, te buscaré otra cosa, pero Sí. que te pegue, porque es que esto no te lo puedo dar. Claro, claro. Si es que si al final no pega el personaje de la voz, pues.
Mira, Blanca, su personaje fantástico, Sí, ¿entiendes? Y bueno, y todos los que están, todos mis sí, compañeros, sí, todos muy sí. bien cogidos, seleccionados, visto muy bien, porque Chema también quería que el trabajo tuviera calidad. La verdad es que todos los personajes de Chema, en este caso en Digimon, van clavados. Para mí, siempre he dicho, el doblaje de Digimon España, si no supera al original, lo empata. Mm, ¿Eh? O sea, es un mm. doblaje excelente, sobresaliente. Y lo dice, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Eh? Uno de los- Qué bonito. sí, sí, uno de los mejores doblajes que ha tenido España en dibujos, en animación. Yo os estoy muy agradecida porque me faltaba esto. Ujú, No la interpretación, que estoy muy feliz con mi trabajo, sí, porque he hecho otros trabajos, no solo la interpretación. Yo en mi vida he hecho otros trabajos completamente muy diferentes, ¿no? sí, Pero este es el que yo necesito meterme en vena, porque si no, me falta algo, ¿no? En la claro, vida. exacto. Y estoy muy agradecida porque me faltaba, pues eso, que vuestro cariño, que no me lo imaginaba. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras. O sea, no tengo palabras. Estáis aquí, en mi corazón. Así que Pues que gracias. sepas que tú también estás en el nuestro, el de mucha gente, y nos acordamos de tu voz todos los días prácticamente. ¿Eh? O sea que sepas que el Pues trabajo gracias. que hiciste y que hicisteis Mm, impactó muy profundamente a mucha gente y le ayudó, como hemos dicho. Hay gente por ahí que ha estado realmente mal y frases vuestras, como tú bien sabes y te han dicho, mm. les ayuda a salir de momentos muy malos. Así que, pues todo un honor, ¿no? Como artífice de eso. Gracias. Pues nada más, Bueno, Carolina. ¿Algo más que quieras decir? nada, que muchísimas gracias por este rato tan estupendo que has dado a mi vida. Pues muchísimas gracias a ti también. Ha sido un rato también muy especial para mí y estoy seguro que para mucha gente lo va a ser también. ¿Vale? Y Espero. besos para ti y para todos, con todo Sí, mi cariño. eso es. Pues nada, Carolina. Gracias de verdad infinitas y espero que volvamos a charlar así en otro momento, ¿vale? Aquí, o si no aquí, en persona o donde sea. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Aquí me tienes, ¿vale? Venga. Chicos, sabréis que este podcast estará en YouTube, como estáis viendo, en iVoox y Spotify, ¿vale? Adiós.